Me pongo a grabar. Platicábamos de el pueblo mágico de Cuitzeo, y les comentaba que en efecto, pues yo ahí detecto eh, digamos, un común denominador para los nombramientos, para los primeros nombramientos de pueblos mágicos, y esto se refiere, o me refiero sobre todo a que buscaron pues pueblos que tuvieron una arquitectura muy particular, muy diferente a lo que es, y así lo diré, muy diferente a lo que es la Ciudad de México. A veces la Ciudad de México, pues como todos sabemos, sí tiene casonas, sí tiene zonas, ¿no? Con casas tradicionales como Coyoacán, San Ángel, Barranca del Muerto, ¿no? Y dentro de Barranca, Azcapotzalco con algunos puntos y así. Y sin embargo, pues bueno, la parte urbana, pues es mucho más moderna, ¿no? La parte de la mayoría de las colonias. En ese sentido, todos estos pueblos contrastan en gran medida y se siente ese ámbito pueblerino, ese espacio tradicional, ese espacio ancestral incluso, ¿no? Muy diferente incluso en el ambiente y por supuesto pues por la parte arquitectónica. Entonces, pues eso es lo que vamos a tener sobre todo aquí en Cuitzeo, en donde difícilmente vamos a tener un cielo contaminado. Prácticamente ahí, si no está nublado, en realidad tendríamos un cielo despejado, un cielo azul, ¿no? Muy, muy bonito, muy digno de admirar. Y por supuesto, pues hay momentos, hay épocas del año en las que hay lluvias y en ese sentido, pues el cielo está nublado, pero también se disfruta muchísimo. Pues lo primero que tenemos como atractivos principales en el pueblo de Cuitzeo van a ser, o va a ser, por supuesto, la Plaza Hidalgo. La Plaza Hidalgo, que es la plaza central, que está prácticamente unida al atrio de la iglesia de Guadalupe, que es esta que vemos en la parte de atrás, y también al atrio de la iglesia y el exconvento de Santa María Magdalena. Es decir, pues que ambas iglesias, y esto es algo característico aquí en Cuitzeo, ambas iglesias tienen su vista o tienen, digamos, su entrada principal a partir de esta Plaza Hidalgo. En ese sentido, pues la dinámica central del pueblo se desarrolla en la Plaza Hidalgo, en donde característicamente tendríamos este kiosco. Un kiosco de estilo porfiriano. Me da un poco de risa porque la verdad es que qué kiosco que hemos visto en los pueblos no es de estilo porfiriano. Creo que uno en todo caso, pero en realidad la mayoría de ellos, como lo sabemos, fueron colocados en ese periodo. Digo, también fue un periodo de 30 años, ¿verdad?, en el que gobernó Porfirio Díaz, pero durante esos 30 años se colocaron los kioscos en la mayoría de los pueblos, correspondientes a un estilo Art Nouveau. Bueno, particularmente es de estilo Art Nouveau, eh, con su, digamos, con su techumbre de madera, y que pues genera una acústica diferente, como lo sabemos, en los kioscos, pues la acústica es lo importante. Tenemos este techo tipo cúpula, o más bien a manera de carpa, ¿no? De carpa de circo, incluso podríamos un poco hacer ese símil, en donde culmina en pico, un pico alto, ¿sí? Y esto, pues al final lo que requiere son nervaduras, que ahí las estamos viendo, que son ya estructurales, por supuesto, que son nervaduras de herrería y que de alguna forma pues le dan soporte y le dan una buena vista al kiosco, le dan altura al kiosco. ¿Qué genera esto? De principio, pues una estética muy, muy agradable.
Pero por otro lado, algo importante que debemos entender, porque es lo que se buscó en la mayoría de estos lugares, en la mayoría de estos, o con la mayoría de estos espacios, me dice Julieta que justo que por eso dicen que Porfirio Díaz embelleció al país. En efecto, porque pues con Porfirio Díaz pues se hicieron muchos monumentos y se dio una unificación o una unidad de estilo artístico, ¿no? En la mayoría en la ciudad y por supuesto en la mayoría de los pueblos. Pero bueno, les decía entonces que lo que buscan con esto es quitarle quitarle protagonismo a las iglesias, ¿sí? Que el protagonismo, acuérdense que la iglesia normalmente es el edificio más alto y luego con las cúpulas y con las torres, pues evidentemente destacan entre todo el pueblo, pero muchas veces con los kioscos, al menos en la parte central, lo que se logra es quitarle protagonismo porque entonces ya no se ve de tanta altura la iglesia en comparación con este tipo de espacios. O sea, ya al final de cuentas logran equiparar un poco y entonces visualmente ya no sabemos a dónde voltear. Claro, si tenemos una foto como la que estamos viendo, ¿no? Con esta perspectiva, pues el kiosco hasta parece más grande, ¿no? Que la misma iglesia y el kiosco es el elemento principal y la iglesia al final queda de fondo. Pero este simplemente es una perspectiva. Por supuesto que si nos paramos en otro espacio, no se verán de estas dimensiones y la iglesia sigue siendo todavía más grande que el kiosco mismo. Eh, Al final también, y algo bonito, creo que se los comenté hace 8 días, digo, en la clase que les dejé grabada, ¿no? Hace 8 días, en donde les comentaba de los kioscos, el kiosco de Aquismón, no sé si se acuerdan de la clase y si los que la vieron, que espero que hayan sido todos. El kiosco de Aquismón es muy sencillo, solamente tiene unas escaleritas, ¿no? Y así, muy, muy sobrio. Pues en este caso tendríamos esta sencillez, pero, si se dan cuenta, el basamento del kiosco es hueco. ¿Ya vieron que hay una puertita de donde están entrando y saliendo? O sea, se utiliza esta base, este basamento se utiliza como bodega para los distintos usos o las distintas actividades que tienen en la plaza central. La mayoría de los palacios municipales y de los gobiernos municipales, pues en efecto, pues este, tienen constantemente, eh, perdón, actividades, ¿no? Kermeses, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que todo eso. Y entonces reutilizan estos espacios, estos kioscos, estas bodegas, para guardar las mesas, las sillas, no sé, cables, lazos, carpas, o sea, es una bodega al final de cuentas. Entonces, en este caso, este kiosco tiene esa utilidad como bodega. Algo interesante y algo bonito, algo atractivo del kiosco mismo es que a los alrededores del kiosco tenemos estas bancas a manera de, ay, ¿cómo decirlo? A manera ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman en las plazas de toros? En las plazas de toros, pues tenemos las maderas, ¿no? Que encierran al toro y en medio, pues tenemos una especie de callejón, ¿no? En donde se resguardan los toreros, los banderilleros y todos estos. Y pues bueno, algo así sería. La verdad es que no me acuerdo ahorita del nombre, pero algo así sería, una especie de callejón, ¿no? Que queda y que está encerrando el mismo espacio y que al final de cuentas, pues sería propiamente unas banquitas que dan pie al espacio. Redondel. El redondel, ándale, una especie de redondel. Gracias por el comentario. Sí, 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 un redondel. Aquí lo tendríamos. ¿Sale? Y bueno, pues ese es un atractivo importante.
aquí en Cuitzeo, que por supuesto, pues no es el principal. Y sí, pues sí hay que decir, no, no es el principal en la medida en que vamos a tener por ahí las dos iglesias a los costados, que por supuesto históricamente pues son más, pues más tradicionales, ¿no? Son más antiguas. La primera de ellas, y es la que estamos viendo al fondo, sería la iglesia o el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. No es la más antigua, de hecho esta es la, digamos, la construcción más novedosa o más nueva en cuestión de iglesias aquí en Cuitzeo, pero que corresponde al siglo XVIII con un estilo barroco neoclásico, en realidad es neoclásico, perdón, la fachada, la fachada es de estilo neoclásico, no, perdón, no es barroca, y que, este, y que al final eh, da da paso, y aquí hay que destacarlo, da paso al periodo del siglo XVIII en el cual la Virgen de Guadalupe empezó a expandir, ¿no? O sea, bueno, lo voy a poner así, no quiero que nadie se ofenda. Ella no se expandió, la sociedad expandió el culto a la Virgen de Guadalupe, ¿de acuerdo? En ese sentido, durante el siglo XVIII, recuerden ustedes que en 1710, 1720, en realidad el culto a la Virgen de Guadalupe únicamente era en el Tepeyac, en la Ciudad de México y en las minas de Guanajuato y de Zacatecas. Prácticamente esos eran los espacios de culto a la Virgen de Guadalupe. Posterior a 1730, Miguel, 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 Miguel Cabrera, perdón, Juan Correa, Villalpando, empezaron a hacer pinturas de la Virgen de Guadalupe, empezaron a expandir el culto, por supuesto también el, los criollos, el famoso nacionalismo criollo, pues empezaron a identificar mucho más con ella y entonces en la mayoría de los pueblos se empezaron a crear capillas para la Virgen. Pero esto es importante. En la iglesia principal se construían capillas y en pocos pueblos se construyeron santuarios externos o exentos de la iglesia principal. Cuitzeo es uno de ellos, en donde, digamos, el culto a la Virgen no fue tan menor, sino fue un culto importante y entonces no solamente le hicieron una capilla anexa al templo, sino al contrario, le hicieron un santuario, su propia iglesia, ¿de acuerdo? Y por eso es de destacar esta iglesia de Guadalupe, este santuario de Guadalupe. Hoy esta foto se ve un poquito pixelada. Y es la única foto que traigo del santuario. Pero bueno, al final lo que vemos en conjunto, miren, desde acá creo que se alcanza a ver incluso un poco mejor, pues es una fachada de estilo neoclásico, sobria, si se dan cuenta, pues no digo lo poquito que se alcanza a ver ahí, que no se le ve mayor adorno. El remate de la misma fachada lo tendríamos con su capitel, perdón, con su frontón triangular. Este es un frontón. La ventana, si se dan cuenta, también en la parte un poquito más baja, también está rematada con un frontispicio semicircular, o sea, sencilla la fachada misma. Y sobre todo, aquí lo que hay que destacar es que tiene una torre campanario que además el remate de esta torre es en forma de campana, incluso. O sea, con la, con la propia piedra se hizo este remate en forma de campana. Y eso, pues también es para destacar, ¿no? Es único en su tipo, llamémosle así. Y por supuesto, bueno, ahorita que veamos la otra iglesia, van a entender el contraste, pero aquí tenemos cúpula. Es una bóveda de cañón corrido, pero que sí tiene su cúpula en la crucería. Es decir, en donde cruzan, ahora sí que en donde cruza la nave principal
con las capillas laterales. Vamos a tener esta cúpula con su tambor en donde aparecen las ventanas y esas ventanas iluminan. Un tantito que se escucha mucho ruido, que les pongo. Ahí está, ya silencié a todos. Esas ventanas que iluminan propiamente la iglesia principal. ¿De acuerdo? Perdón, la nave principal, a eso me refiero. Entonces, pues eso es de destacar. Por supuesto, pues la cúpula está cubierta por mosaicos amarillos, amarillentos, dorados, digámosle así, o sea, son de color amarillo, pero lo que quiero decirles es que el intento es que sean de tono dorado, de tono de oro, para hacer destacar sobre todo esta cúpula por sobre el otro templo que vamos a tener también aquí en Cuitzeo. Tenemos una linternilla y en el remate de la linternilla la cruz, ¿de acuerdo? Que bueno, esto es lógico, en todas las iglesias rematan con la cruz. Algunas la cruz la tendrían aquí en la fachada, arriba del frontón. En este caso la tenemos en la cúpula y en la torre campanario. Ahí tenemos otra cruz. ¿Ok? Muy bien. Bueno, está que ya les había enseñado esta foto que qué mal que se ve pixelada, creo que de mala calidad la foto, pero bueno, no me di cuenta cuando estaba haciendo la presentación, lo que pasa es que la hago en chiquito y entonces no se distingue que ya expandida se pasa de muy mala calidad. Otro edificio que vamos a tener ahí anexo a la plaza principal, a la Plaza Hidalgo, es el Palacio Municipal. Y que en este caso no es un palacio enorme, no es un palacio que tenga una arquitectura monumental, sin embargo, pues es una arquitectura antigua, vamos a ponerle así, ¿no? Un palacio de estilo colonial, con una fachada simple, con una fachada sobria, pero la verdad que muy, muy agradable, yo diría, esta fachada. Sus puertas, sus portones antiguos, estas puertas son del periodo colonial, vale decir, que se ha logrado rescatar esas puertas, se les ha dado trabajo, se les ha dado mantenimiento, por supuesto, sí tienen cierto deterioro, pero al final de cuentas siguen funcionando. Y esa es la particularidad también, yo les insistiría mucho, es la particularidad del periodo colonial. La mayoría de los materiales con la que se construyeron estos edificios, sobre todo los edificios principales, los palacios, los castillos, perdón, no había castillos, los palacios, las iglesias, son con materiales que duran o que han durado bastante. Cosa contraria con los materiales de construcción actuales, yo diría, ¿no? Que ya en 30 años ya hay que renovarlos porque ya se maltrataron, ya se dañaron, ya no se lograron, ya no se pudieron conservar. Anteriormente, la verdad es que sí eran materiales mucho más firmes, por supuesto, pues así de costosos, ¿no? También eran materiales caros. Y solamente, si ustedes se fijan, solamente los edificios de los palacios municipales, las iglesias o de la casa de algún noble mantienen ese tipo de estructuras. Bueno, pues aquí tenemos justamente el marco de la puerta cuadrada, ¿sí? Es una puerta cuadrada con su marco en cantera, pues aquí es, digo, le llaman cantera rosada, aunque pues técnicamente es una cantera que nada que ver con la cantera rosada de Zacatecas, de Guanajuato, ¿no? En este caso, es cantera un poco más gris, un tono rosado eh, eh, muy, muy tenue.
vamos a decirlo así, y que tiene el remate, si se dan cuenta, con este escudo, el escudo nacional, con el águila con las alas abiertas. ¿Ya vieron? ¿Qué corresponde? Si se dan cuenta, corresponde al escudo o al águila eh, republicano, al escudo republicano del periodo de la República Restaurada, que sería con Porfirio Díaz, con Lerdo de Tejada, perdón, con Benito Juárez, Lerdo de Tejada particularmente. Bueno, y un pequeño periodo de Porfirio Díaz incluso mantuvo ese escudo, aunque ya él lo cambió a un águila con las alas bajas, las alas hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, este escudo, este remate, la verdad es que le da un toque particular al palacio. Si no lo tuviéramos, en realidad el edificio podría pasar por casa de cualquier persona, bueno, no de cualquiera, ¿verdad? Porque para tener una casa de esas también cuesta, pero por, por casa por una casa civil, por un espacio civil. Y sin embargo, bueno, en este caso, pues evidentemente el remate nos da el indicio de que estamos hablando del Palacio Municipal. Es un edificio de gobierno, por supuesto, donde, bueno, se ven temas como la producción agrícola, ganadera, ¿no? Temas de actividades principales del municipio, incluso en este caso, pues no, vale decir que no es un espacio turístico, no es un espacio al cual uno puede entrar libremente y que se ocupe como museo. Sí podemos entrar, por supuesto, sí podemos estar aquí, vamos, como cualquier persona, tomarnos foto, incluso podemos pedir permiso para entrar con un grupo sin problema, pero que no está destinado a eso me refiero, no está destinado al turismo. Pero todavía está destinado al gobierno del pueblo de Cuitzeo. Fíjense, en el interior aparece, y algo que no les mencioné, pero aparecen el escudo de armas del pueblo de Cuitzeo. Este escudo no es oficial, no lo dio la corona, es un escudo de los pueblos que cada uno lo llevó a cabo. Y del lado izquierdo tendríamos el glifo con el cual el pueblo de Cuitzeo se representa, que es un altépetl, ¿sí? Una especie de montaña, a un lado de la laguna, no sé si alcanzan a ver aquí en esta parte, ¿sí? Y una especie de cántaro, ¿sí? Y lo que comentábamos, los cántaros de la laguna o los cántaros de agua, o digamos, sería el símil, ¿no? De la definición de Cuitzeo. Ahora sí, ahí tenemos otro de los atractivos del pueblo mágico de Cuitzeo. Bueno, dos de los atractivos. Al fondo, la iglesia principal, aquí sí llamamos la iglesia principal de Santa María Magdalena, que en su momento estuvo en restauración. De hecho, vean todos los andamios, toda la serie de andamios que tenemos ahí. Y en primer plano tendríamos la laguna de Cuitzeo, que es el otro atractivo del mismo pueblo. Si se fijan desde aquí, la vista del pueblo, pues es un poco, no diremos fea, pero tampoco es así la más bonita, sobre todo por tanto poste de luz que hay aquí en medio, ¿no? Muchos postes de luz, por supuesto, pues ahí está la, 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 este, la vía principal, ¿no? De la conexión eléctrica al mismo pueblo. Y bueno, desde aquí no podríamos apreciar, no tenemos la mejor vista, vamos a ponerlo así, no tenemos la mejor vista de esto. Sin embargo, bueno, lo que sí nos permite ver desde aquí, o lo que sí podemos entender es lo monumental
de la iglesia, y en ese sentido, el por qué destaca, o sea, cómo esta iglesia es la que más destaca, ¿no? Eso es lo que quisiera que notara. Es la iglesia de Santa María Magdalena, este, fundada y construida por los frailes agustinos. Recordemos que esta zona de Michoacán, y que justo aquí vamos a tener, digamos, la división, toda esta zona de Michoacán estuvo ocupada por dos órdenes religiosas, estuvo evangelizada por dos órdenes religiosas, los franciscanos y los agustinos. Cuando llegan los franciscanos a la Nueva España en 1524 y que deciden expandirse, que deciden apropiarse de muchos territorios, Michoacán es uno de ellos. Pero al final el señorío purépecha, el señorío michoacano, pues estaba asentado en la laguna de Pátzcuaro, ¿no? Ahí tendríamos Tzintzuntzan, Iguatzío y Pátzcuaro, ¿no? Que eran los tres grandes señoríos purépecha. Entonces, pues al final de cuentas, los franciscanos deciden enfocarse en esa región particularmente, en ese espacio. ¿A qué voy con esto? Que cuando los agustinos llegan a la Nueva España y que ya no tienen tanto campo para expandirse, pues prácticamente ocupan el poco espacio que les dejaron entre franciscanos y dominicos. Y uno de esos espacios, curiosamente, y bueno, digamos, atractivamente para los mismos agustinos, es esta zona de Cuitzeo, Yuririapúndaro, Salvatierra, bueno, y demás conventos que vamos a tener hacia aquella región de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Entonces, es importante mencionar que la provincia la provincia de los agustinos de San Pedro y San Pablo de Michoacán va a estar, va a tener su centro, va a tener su base aquí en Cuitzeo. Y por eso Cuitzeo cuenta con este gran convento, el convento también de Santa María Magdalena, que si se dan cuenta, comparado con otros pueblitos que hemos visto, y aquí sí diremos pueblitos, ¿no? No sé si se acuerdan de Tecozautla, de Huichapan, este, de Jalpa, ¿no? En donde es la iglesia principal, sí, y el convento pues es un edificio chiquitito que ya ahorita es casa parroquial y que pues, al final es un edificio muy, muy pequeño. Pues aquí comparado con eso vamos a tener un gran convento, ¿no? Este es un convento monumental, la verdad. Eh, o sea, hay que verlo de esa forma, ¿no? En donde, por supuesto, la fachada plateresca es única en su tipo, la fachada de la iglesia, digo, es única en su tipo, todas las fachadas son únicas al final de cuentas, ¿no? Pero los estudiosos del arte mencionan que esta fachada plateresca pues, digamos, se diferencia sobre todo por ser la primera y por ser la base para la construcción de muchas fachadas alrededor del pueblo de Cuitzeo, o sea, de los otros conventos que mismo les estoy comentando o que les comenté hace un momento, ¿de acuerdo? Vamos a tener también eh, vamos a tener también ahí los arcos hacia el convento, los arcos que dan acceso al pórtico, perdón, al pórtico y al portal de peregrinos, ¿sí? Es el portal de peregrinos que tradicionalmente se representaba con, digamos, con tres arcos o que tenía su, digamos, su acceso con únicamente tres arcos. Aquí tenemos seis, entendiendo pues, la grandeza del mismo convento, y arcos de medio punto, que dan acceso, insisto, a este portal de peregrinos. Si se dan cuenta, todo el convento está construido con cantera. Es un convento hecho de cantera y de piedra caliza, también vale decir, ¿no? Fíjense la misma iglesia, esto le quita un poco de peso al propio templo, ¿no? Pero que, insisto, aquí para nada tenemos
sobriedad. Miren la grandeza, o sea, aquí nos damos cuenta, evidentemente, de lo grande del mismo convento. Lo que les comentaba hace un momento, en contraste con la iglesia de Guadalupe, tenemos el templo con la nave de cañón corrido, una bóveda de cañón corrido, aquí, sin, sin cúpula. En realidad, la luz que le entra a todo esto es a partir de las ventanas que después se abrieron aquí a un costado, en el claustro alto, y de la ventana coral, que no es ojo de buey, en el estilo plateresco, que es un estilo renacentista, o bueno, que deriva un poco del Renacimiento, el plateresco, sobre todo se caracteriza por todo el garigoleado que vamos a tener ahí, pero que no llega al barroco porque no es una saturación de adorno, sino simplemente es garigoleado de garigoleo de tipo plantas o tipo follaje, ¿no? Este, en este estilo plateresco, las ventanas corales son con arcos de medio punto o cuadradas. Y entonces no sería ojo de buey, pero por ahí entra la luz hacia el templo. ¿De acuerdo? Vamos a tener el frontón también. Este frontón es del estilo renacentista y con la espadaña. Si se dan cuenta, si se acuerdan, las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos, pues en teoría no tendrían, o no, digamos, no tienen torres en sus templos, no tienen campanarios, sino el campanario está dado en esta espadaña, ¿no? La espadaña que refleja sobriedad, ¿de acuerdo? Años después, por supuesto, pues se le agrega la torre campanario que vamos a tener aquí, que es mucho más pequeña, que prácticamente al final sirve como una torre de reloj. ¿Ok? Ahora, esto con respecto a la iglesia. Anexa a la iglesia vamos a tener el convento, que únicamente tenemos un claustro, pero que es un claustro de dimensiones mayores, de grandes dimensiones, con 2 pisos. Y aquí es algo que a mí me gusta mucho hacer énfasis o recalcar. Se los comenté sobre todo cuando fuimos, o más bien los que fuimos a San Ángel. No sé si se acordarán que les decía que las reglas, sobre todo la regla carmelita, pero que también se replicó en algunas otras órdenes, era que únicamente podían tener conventos de un solo piso o claustros de un solo nivel. Y entonces, lo que hacían mucho estas órdenes es, en efecto, si nos vamos a nivel fachada, lo que vamos a ver es un solo piso. ¿Por qué? Porque el segundo piso está remetido. Entonces, no se alcanza a apreciar. Visualmente, ante la población, pueden engañar un poco diciendo o haciendo ver que el claustro es de un solo nivel, ¿no? Y que al final esto es un remate, pero no se alcanza a apreciar del todo que en realidad es un segundo piso, es un claustro alto. Que los claustros altos ya después se permitieron, ya después llegaron a un consenso y entonces pues por eso ya les dan mayor decoración, ¿de acuerdo? Pero al final de cuentas es intentando burlar un poquito la regla. Este convento agustino en realidad fue el quinto convento que fundaron los agustinos en esta provincia michoacana durante el siglo XVI. De hecho, más o menos por 1550 es cuando se está llevando a cabo la fundación del convento, aunque por supuesto la construcción pues tarda un poco más y hasta 1590 incluso es que terminan de construir y de habitar este convento. ¿Qué creen? Que ya se acabó el tiempo.
Les voy a colgar, les cuelgo y les mando nuevamente la liga. ¿Sale? Ahorita nos vemos por acá.